que se hizo la forma. Primero, es raro que lo haya hecho el ministro del Interior versus el presidente. Y por otro lado también ahí vemos la imagen de cómo fue el anuncio, cómo estaba vestido el ministro, cómo estaba peinado, la hora en la que se hizo. Claro. Es todo muy raro. ¿Qué dice esto comunicacionalmente? Lo que te señalaba un poco son en la vida política, como también en algunos momentos de la vida personal de las personas, de la sociedad en general, son importantes los ritos, la rutina dentro de los ritos. Por algo la reina de Inglaterra o el rey que siempre lo eligen bajo un procedimiento, Westminster, después se le pone la corona, la música, hay todo un procedimiento. Se invita a la realeza, a los reyes, a los presidentes. Todo eso es muy importante porque te realza la noticia. Y eso, ese ritual. Y le da un contexto también. Y te da un contexto histórico, te fijas, de historia. Porque esto que es tan importante, que involucra a todo el gobierno, es lo que la gente pide. Porque eso no se hizo en la moneda. Con todos los ministros de pie, adelante el presidente dando la información, o el ministro de Interior da lo mismo y el presidente al lado, pero que fuera algo corporativo, que se note que incluso podrían haber estado todos los partidos que están gobernando actualmente el país. Un poco como se hace con los cambios de gabinete. Exacto. Que, bueno, obviamente lo habíamos comentado en versiones anteriores, que cuando hicieron el cambio de gabinete hace poco, hasta aplausos sacaron los del mismo partido. Entonces pareciera ser un ritual mucho más estricto, digamos, que este anuncio, que por lo demás es histórico. Eso yo veo un poco en el gobierno, en eso, una falta relevante. No hay un orden comunicacional, no hay un relato tampoco. Te fijas, nunca han tenido un relato. El relato de este gobierno fue inicialmente que no era un mal relato, de hecho ganaron las elecciones, era el tema económico, la estabilidad laboral, economía, y ahí un poco se manejaban en eso, ¿te das cuenta? Eso ya claramente no se logró y perdieron ese relato. Bueno, es el momento de tomar otro relato. Quedan 2 años de gobierno, el tema de una asamblea constituyente, de una constitución es de largo plazo, y por lo tanto el gran relato podría ser eso. Todos los chilenos, cómo enfrentamos este siglo, cuáles son los grandes sueños de los chilenos, cuáles son las grandes ideas, cómo vamos a salir adelante el Estado, cómo el mundo privado, el mundo empresarial va a aportar a este gran cambio, cómo los ciudadanos, a través de sus comentarios, a través de una forma, de un diálogo ciudadano u otra forma, van a interactuar también con los poderes tradicionales. Nada de eso, todo eso se tira un poco al tacho de la basura, con algo muy rápido, muy así, y después lo tiran en noticias y mal. Las oportunidades. Hoy en día yo me atrevería a decir que el gran comunicador del gobierno es claramente el ministro Briones, el ministro de Hacienda. Él está montando un relato, te fijas que en el fondo es el neoliberalismo, bien, pero con sentido humanista. Y eso es interesante, pero tú ves que el único que está poniendo algo distinto sobre la mesa, en un momento de cambio social, un momento semi-revolucionario, él te sale con un discurso. Tenemos una ministra vocera de gobierno. Eso quería preguntar, como comparado con la ministra vocera de gobierno, y por otro lado, ¿cuáles son como los elementos que hacen que él aporte algo diferente y que tenga como una postura clara, digamos, respecto de lo que comunicacionalmente está diciendo? Claro. Ahora mira, eso es súper importante la formación. Ahí voy a ser tremendamente prejuiciado. Normalmente las élites en Chile estudian en ciertos colegios, ¿cierto? Se desarrollan en ciertas universidades, van a sacar posgrados más o menos en los mismos lugares. Regularmente es más bien Estados Unidos. Pero este ministro de Hacienda es distinto. Sacó su posgrado en Francia, en una escuela pública francesa, en una universidad pública francesa. Y se nota la mirada distinta. No es la mirada tecnócrata, más fría, más de la cifra, más macroeconómica, una mirada ajena a lo que te pasa en la casa, en lo doméstico, en la economía, a la escala humana. Y este personaje que llega por casualidades de la vida, por un estrés social, tiene esa mirada. Entonces uno se pregunta por qué si fueron capaces de hacer un headhunting y traer a este ministro, no son capaces de hacer lo mismo también quizá con otras carteras. ¿Por qué ese discurso que es tan cercano a la gente le gusta, qué es lo que se necesita ahora, por qué no se hace un poquito más expansivo? Si fueron capaces con él, ¿por qué no con el resto? Tal vez su experiencia en Francia se acerca un poco a la forma en la que Emmanuel Macron estuvo manejando, digamos, la crisis de los chalecos amarillos, puede ser. Es que es la mirada europea, y también tengámoslo súper claro lo que nos están viendo en este momento. Europa sufrió 2 guerras horribles mundiales, murieron millones de europeos. Y los tipos tienen claro que la única forma de desarrollarse en Europa es la forma comunitaria, o sea, es en comunidad. De hecho, están así que son capaces, a pesar de sus diferencias espantosas, imagínense los alemanes con los franceses, que han tenido muchas guerras, nunca se han querido mucho, pero ahí están y son parte de la comunidad económica europea, porque se dan cuenta que la única forma de enfrentar el presente y el futuro es en comunidad.
Y eso no me cabe la menor duda que este ministro lo debe traer en su reseteo. Sí, algo que en Chile también no funciona. Tú ves que Chile es una ciudad Santiago y un país bastante en general segregado. La gente con plata está acá, estudian en estos colegios, van a estas universidades, la gente que no tiene tantos recursos va a estos lugares. Entonces es una sociedad tremendamente segregada y ese problema no se ha resuelto ni urbanísticamente en las ciudades, ni en Santiago, ni en Concepción, ni en regiones en general, y tampoco en el tema del poder. ¿Te das cuenta? Entonces creo que el aporte del gobierno le falta ese aporte de una mirada distinta, no tan tecnócrata. La gente en este momento necesita cariño, necesita ser acogida. ¿En qué sentido? No, cariño, tú ves lo que te pasa en tu trabajo, lo que pasa en la universidad, lo que pasa en la empresa en general, con quien tú conversas. La gente está cansada, está estresada y tenemos pocas autoridades que nos digan un poco con cariño lo que más acoger a la gente. Como que nos miren a la cara y que nos hablen a nosotros. Claro, que ¿no? se bajen del pedestal que están, ya sea en Valparaíso, en el Parlamento o en La Moneda, se bajen un poco del pedestal y en vez de estar mandando comunicados que sientan un poco más, que lloren un poquito más. O sea, tú ves acá una autoridad y en general un sistema político muy duro, muy frío, muy ajeno. Y pretenden que nosotros, más encima nosotros como ciudadanos comunes, no participemos de ese cambio que es la Constitución, por favor, que estamos hablando. Y le delegan eso, en teoría, al parecer, porque esto tampoco es muy claro, no ha sido muy explicado, se lo van a delegar, parece, al Congreso. O sea, todavía no está absolutamente cerrado, porque el ministro Ward salió hace un par de minutos a decir que en el fondo no tenían todavía vista la metodología con la que lo iban a implementar. ¿Te das cuenta por qué no se esperan 2 días más en dar esa comunicación? Y lo hacen bien, pues. A lo mejor lo hubieran conversado un poco más y lo hubieran mandado al ministro del Interior despeinado. Un poquito llamar a la oposición, conversar, mira, vamos por acá, ¿les parece? De esta forma traer constitucionalistas, de oposición, de gobierno, 2 o 3 días más, sí. ¿Me entiendes? Entonces ahí te das cuenta que están muy apurados, que hay poco liderazgo, hay poco sentido, hay algo pasa. Justamente claramente. Respecto a esta visión diferente que tiene el ministro Briones, ¿cree usted que podría convertirse en una futura, por ejemplo, candidatura presidencial? No, yo creo que los ministros de Hacienda es difícil que sean candidatos a algo. Pero estamos hablando del ministro Briones, que tiene otra mirada, sí, y que está en este momento siendo el más humano en el fondo, ¿no? Claro, pero no son políticos. El ministro de Hacienda y además un ministro joven que nunca tuvo experiencia política, en verdad, requiere esa otra mirada también, que es la mirada de saber hablar a la gente a los ojos, saber cómo comportarte en la calle, saber qué cosas hacer y qué cosas no hacer, que un político lo sabe, y sobre todo además también saber también manejar el diálogo de los políticos, cómo ellos discursean, cómo se reúnen, cómo reparten el poder, un poco lo que a muchos no nos gusta, pero que finalmente la política funciona de esa forma. O sea, yo creo que ahí al ministro está recién haciendo sus armas y hay que ver en un fondo cómo va evolucionando. Hasta ahora yo creo que es lo más interesante en el cambio de gabinete, por lejos.